Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria, gloria. Amén. Gloria a Dios. Solo vamos a esperar, hermano Orlando, que aún no lo ha encontrado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así lo leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: Tú, oh Rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Padre y buen Dios que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por la vida, Señor, por la salud que tú nos regalas, Señor, hasta este momento, Señor. Gracias te damos, Señor, porque por tu gran amor y tu gran misericordia tú nos tienes con vida hasta este momento, Señor. Venimos presentándonos delante de ti, oh Dios, agradecidos contigo, Señor. En esta hora, Padre, me presento delante de ti, oh Dios. Que seas tú, oh Dios, usando mi vida para tu gloria, Señor. Que seas tú, Padre, usando mis labios, Señor. Que hables primeramente a mi vida, Señor, y luego a tu pueblo, Padre, conforme sea la necesidad de tu pueblo, Señor. Pero primero, Señor, conforme sea tu voluntad, oh Dios, habla a cada uno de nosotros, Señor, en esta hora, Padre. Que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú, oh Dios, poniendo esta palabra en mi boca, Señor. Oh, gracias te damos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. El tema de esta noche es hombres y mujeres como Sadrach, Mesach y Abednego. Hombres y mujeres como Sadrach, Mesach y Abednego. Si hay historias impactantes en la Biblia, una de estas es una de ellas. Esta que hoy vamos a estudiar es una historia que impacta a cada uno de nosotros, porque vemos la obediencia que ellos tienen hacia Dios y no hacia el hombre. Amén. Estos hombres decidieron obedecer a Dios y no al hombre. Aunque vieron que las cosas se les estaban poniendo difíciles, ellos decidieron seguir obedeciendo a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego estaban enfrentando una prueba de fuego en sus vidas. No una prueba de fuego de mentiras, sino de un fuego de verdad. Pero ellos no negaron a nuestro Dios. Ellos ante el problema y ante la dificultad siguieron creyendo en el que los había llamado. Aunque el rey quizás había puesto una ley, a ellos no les interesó. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora en día? Cuando viene alguna prueba en nuestra vida, nos quedamos sentados o seguimos
a Dios como debe ser. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando la dificultad viene a nuestra vida? Nos quedamos sentados o decidimos levantarnos y seguir creyendo a aquel que nos ha llamado, que no es cualquiera. Porque tal vez en algunos momentos nos podemos sentir solos, nos podemos sentir sin fuerza, que todo se ha terminado, pero Dios te dice, yo aún no empiezo. Es que si Dios permite algo en nuestra vida, no es porque nosotros no lo podamos soportar, sino que Él sabe la capacidad de cada uno de nosotros. Él sabe por cada momento que usted y yo tal vez estemos pasando, pero que dice la alabanza, cuando Él está en silencio es porque está trabajando en cada uno de nosotros. Él es quien da las fuerzas, Él es quien da la sabiduría a cada uno de nosotros para seguir avanzando en este camino. No importa qué pruebas vengan a nuestra vida, no importa qué dificultades se presenten en este caminar, Él siempre está de nuestro lado, dando esa fuerza, dando esa fortaleza a nuestras vidas. Lo que estos hombres tenían que hacer era adorar a un Dios que no era el Dios de ellos. Era hacer algo que no iba conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos sienten cosas que no agradan a Dios? ¿Las aceptamos o le decimos no? Yo creo en un Dios de verdad. ¿Qué hacemos nosotros cuando vienen esas pruebas que no agradan a Dios? ¿Le decimos sí o le decimos no? Es momento de empezar a caminar bajo la voluntad de Dios. Que seamos hombres y mujeres como lo fueron estos tres jóvenes ante la presencia de Dios. ¿Qué haríamos nosotros si nos tocaría pasar por esta prueba? ¿Cuál fuera nuestra reacción si nos preguntarían, si negáramos a Dios o si no nos echarían a un horno de fuego? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Qué haríamos en ese momento? ¿Desearíamos volver atrás? ¿O seguiríamos hacia adelante, hacia donde Dios nos ha llamado? Aunque muchas veces quizás lo que estemos pasando sea muy difícil, pero Dios nunca nos deja solos. Nunca nos ha abandonado. Porque muchas veces quizás nosotros nos sentimos solos en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba. Pero nosotros tenemos que tener la confianza en aquel que nos ha llamado, la confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que en medio de la tempestad te dice, yo estoy contigo, que en medio de la dificultad te dice, yo camino junto contigo. Primeramente conozcamos quiénes eran estos tres varones. Lo leemos en Daniel 1, del 3 al 6. Y dijo el rey a Espenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los hijos de Judá. Ellos eran jóvenes judíos. Sus nombres reales no eran Sadrach, Mesach y Abednego. Sus nombres reales eran Ananías, Misael y Azarías. Aleluya. Pero Nabucodonosor cambió sus nombres por nombres caldeos. Sadrach, Mesach y Abednego. Muchas veces el enemigo va a querer venir a cambiar nuestra identidad. Es muy interesante notar que los nombres hebreos de estos jóvenes
tenían significados importantes. Si vemos que Ananías decía, Dios es piadoso. El nombre de Misael, ¿quién como Dios? Y el nombre de Azarías significaba Jehová ha ayudado. Si vemos, eran nombres impactantes, eran nombres que sus significados eran impactantes. Pero el rey quiso ponerles nombres de otras culturas. ¡Aleluya! Si vemos el significado de estos nombres, dice Sadrach, siervo de Sí, Dios de la luna. Mesach, quien como Acú, Dios pagano de Babilonia. Y Abednego, siervo de Nebo, Dios principal de los babilonios. Si reflexionamos y podemos darnos cuenta que Satanás siempre querrá cambiar nuestros nombres, cambiar nuestra personalidad delante de Dios. Satanás siempre va a querer venir a hacernos poca cosa, pero es que nosotros delante de las manos y delante de los ojos de Dios somos una joya, somos personas importantes delante de Él, porque somos hijos de un rey vivo, porque somos hijos del Dios viviente. Alabado no importa lo que la gente diga de ti, no importa lo que la gente quiera que otros sepan que tú eras antes, pero lo que Dios te ha llamado, Dios te ha transformado y te ha hecho hijo del Rey de Reyes. Esto es una cosa muy importante y esto es un regalo de Dios para todos nosotros. Estos tres hombres eran jóvenes, obedientes, eran jóvenes que en verdad sabían en quién habían creído. Usted y yo sabemos en quién hemos creído. Usted y yo en medio de la dificultad sabemos en quién está nuestra confianza. O cuando viene el problema, dudamos quién está con nosotros. O cuando viene la dificultad, nos preguntamos cómo vamos a salir. No nos acordamos que el que está con nosotros es más poderoso. El que está con nosotros no pierde batalla. Él estará toda, siempre dará victoria. Y Él nos dará la victoria a cada uno de nosotros. Satanás no quiere que nosotros seamos bendecidos, que seamos llamados bendecidos, sino empobrecidos. Él no quiere que seamos hombres y mujeres llamados de fe, sino que hombres y mujeres de miseria. Él no quiere que te llamen joven de victoria, sino un joven perdedor. Nosotros decidimos cómo queremos que el enemigo nos llame. Nosotros decidimos cómo queremos que seamos conocidos ante las demás personas. Si en momentos de la dificultad, cuando viene el problema, cuando viene la tentación, nosotros decidimos quedarnos allí, ahí Satanás, el enemigo, dice, he ganado. Pero si nosotros decidimos avanzar, decidimos caminar hacia a Dios, ahí es donde Satanás queda vencido. Es ahí donde Satanás queda vencido una vez más, cuando nosotros decidimos no obedecer la tentación, cuando nosotros decidimos obedecer a Dios. Cuando nosotros decidimos seguir caminando hacia Dios, cuando nosotros en medio del problema, en medio de la dificultad decimos, Dios, tú eres el que estás conmigo, es allí donde Satanás queda avergonzado. Y es allí donde nosotros seguimos a Dios en cada una de nuestras victorias que obtenemos. Es Dios las que las entrega siempre y cuando decidimos avanzar. Todos los días estamos bajo el fuego del enemigo. Todos los días estamos dispuestos a que el enemigo venga y tiente nuestra vida. Todos los días estamos dispuestos a que pasemos por cosas que debemos enfrentar ante las personas, ante Dios. Pero es necesario comprender que Dios nos da la sabiduría, que Dios nos da el entendimiento para poder saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Para poder comprender qué es lo que estamos haciendo delante de los ojos de Dios. Para poder entender si le agrada o no
que estamos haciendo. Satanás, por medio de Nabucodonosor, quería que estos jóvenes del pueblo de Dios doblegaran su voluntad para rendirle culto a una imagen, pero ellos no quisieron. Nabucodonosor quería que ellos rindieran culto y adoración a esta imagen, pero ¿qué hicieron ellos? Ellos no obedecieron la voz del hombre, ellos obedecieron la voz de Dios. Ellos sabían que quien los había llamado, que quien habían creído, era el verdadero. Si nosotros estamos pasando por alguna prueba, debemos de saber que quien nos ha llamado es Dios y no el hombre. Aunque el hombre quizás te diga, no vas a poder, aunque el hombre quizás te diga, para ti no es, nosotros digamos, en quien yo he confiado, Él me dará lo que yo necesito. En quien he puesto mi confianza, Él me ayudará a seguir hacia adelante. Veamos por la palabra de Dios cómo nosotros podemos ser cristianos a prueba de fuego. Cómo podemos mantenernos firmes por nuestro Dios y no doblegar nuestro corazón y nuestra voluntad a pesar de la pasión del pecado, a pesar de la pasión del mundo. Número 1, un cristiano como Sadrach, Mesach y Abednego no vive de decisiones sino de prioridades. Un cristiano como estos jóvenes vive de prioridades y no de decisiones. ¿Qué respuesta más impactante la que vemos en el versículo 'Ya'? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En el versículo 18 dice, y no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses y tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pero vemos en el versículo 16 una respuesta impactante de estos tres jóvenes que dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque ellos sabían en quién estaban confiando. Porque el rey se enojó cuando se dio cuenta que estos tres varones no habían obedecido su palabra. Porque el rey se molestó mucho cuando se dio cuenta que estos tres varones no estaban adorando la estatua que él había levantado. Pero vemos la respuesta que le dieron estos tres hombres. Una respuesta de convicción. Una respuesta que dice que ellos no podían responder. Que no era necesario responder. Porque ya se lo habían contado, ya se lo habían dicho que ellos no estaban adorando la imagen. ¿A cuántos cristianos Satanás les pone una encrucijada? ¿A cuántos cristianos quizás Satanás les está poniendo alguna prueba? ¿Qué es lo que estamos pasando nosotros? ¿Y qué hacemos para no hacer lo que a Dios no le agrada? Tal vez te dice alguien hoy en el trabajo o tu iglesia, que nosotros respondemos cuando quizá nos dice tus amigos o tu iglesia. Pero si nosotros somos hijos de Dios y actuamos con sabiduría, nosotros siempre vamos a decidir estar en la casa de Dios, porque sabemos que aquí está la verdadera victoria, porque sabemos que aquí encontraremos la paz, porque sabemos que aquí encontraremos el amor verdadero, que quizás afuera no pudimos encontrar, que quizás afuera nadie lo pudo dar, pero Dios con su amor viene y nos abraza. Este amor es incomparable, ese amor que Dios nos da cada día. Ese no tiene precio.
Estos hombres sabían que obedecer a Dios estaba haciéndolo todo. Estaban haciendo la voluntad de Dios. Seguir a Cristo no se trata de una decisión, sino de una prioridad. El seguir a Cristo es una prioridad que debe de haber en nuestra vida. El venir cada día a la iglesia no se trata de una decisión, sino de una prioridad que debe de haber en nuestras vidas. No es lo último que tenemos que hacer, sino debe ser lo primero. Venir a la iglesia a adorar a Dios no debe ser una decisión que digamos, hoy sí voy a ir a la iglesia. No, debe ser algo que debe estar en nuestros corazones, es algo que debe estar en nuestra vida, estar en la casa de Dios, porque estamos agradecidos por las cosas que Él ha hecho en nuestra vida y las que seguirá haciendo. Número 2, hombres y mujeres como Sarai, Mesach y Abednego es una persona de fe firme. No es una fe que ahora la tengo y mañana no. No es una fe que solo actúa cuando vemos que las cosas en verdad están pasando. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos la respuesta cuando nosotros queremos? Pero ¿qué pasa cuando no tenemos lo que nosotros deseamos en el momento que nosotros queremos? Ahí se nos pierde la fe. Pero la fe debe estar en cada uno de nosotros, en cada momento de nuestra vida. Tengamos o no la respuesta de Dios en el momento que nosotros deseamos. Es que Dios responde a nuestras peticiones conforme a Él le place. Es que el tiempo de Dios es perfecto para nuestra vida, porque quizás no responde cuando nosotros estamos pidiendo lo que necesitamos. Él no va a responder cuando Él le place, cuando Él vea que es necesario responder esas peticiones que tanto le estamos pidiendo. Quizás cuando nosotros se lo estamos pidiendo y Él responde, quizás nosotros nos vamos a olvidar de Él. O quizás ya no vamos a seguir buscándole como le estábamos buscando. Cuando Él responde es porque Él sabe que es allí donde nosotros vamos a ser agradecidos con Él. Aleluya. Es allí donde Él sabe que nosotros vamos a seguir adorándole y bendiciéndole. Porque Dios es un Dios perfecto. Los 3 jóvenes estaban seguros que Dios los ayudaría y los libraría de ese horno de fuego. Ellos estaban completamente confiados en Dios. Su fe era firme en el poder de Dios. Su fe era firme en el Dios en el que ellos habían creído. Estamos nosotros confiados en el que nos ha llamado. En verdad nosotros estamos confiando en Dios. O cuando viene la prueba se nos olvida que es quien tiene la última palabra. Es que cuando el hombre nos dice no, nosotros quizás nos afligimos y decimos, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero se nos olvida que la última palabra la tiene Dios. Al problema que quizás estemos pasando, quizás no le hayamos solución, pero Dios te dice, yo tengo la respuesta. A la enfermedad que está pasando, quizás los doctores que te dijeron que no hay medicina, pero es que Dios que te da la sanidad. Es que no importa lo que el ser humano te esté diciendo, es que no importa qué es lo que te están diciendo, pero es que Dios te dice, yo te tengo la respuesta, yo te tengo la solución, yo te tengo tu victoria, yo te tengo tu milagro, pero es necesario que confíes en mí completamente. O quizás confiamos en Dios cuando todo está bien. Es necesario confiar en Dios en todo momento. Sabemos que aunque quizás todos nos abandonen en el momento en que deseamos quizás un consejo, una palabra, Dios está ahí para nosotros. Aunque quizás nos estamos solos en el momento de la dificultad, en el momento de oscuridad,
claro es que en cada problema viene la solución. Es que si confiamos en Dios, todo estará bien. En Isaías 49:15 dice: gloria a Dios. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Es que Dios nunca se olvidará de nosotros. Es que Dios siempre estará a nuestro lado. Él siempre estará dando esa fuerza, esa fortaleza a cada uno de nosotros. Que Satanás siempre tratará la manera de derribar la primera fortaleza de nuestra vida, que es la fe. El enemigo siempre va a poner problemas en nuestra vida para hacer tambalear nuestra fe. Pero es que debemos de estar seguros de quién está nuestra fe. De decirle a Dios que no perdamos la fe. De decirle a Dios que nos mantengamos siempre en esa fe, de seguir confiando en Él. Siempre el enemigo va a poner cosas en nuestra mente. Es que si diezmo quizás no me va a alcanzar para lo que tengo que hacer. Es que si voy a la iglesia, no sé qué voy a hacer. Pero es que Dios tiene la solución a cada problema de nuestra vida. Es que si nosotros hacemos siempre la voluntad de Dios, Dios siempre solucionará todo lo que le estamos pidiendo. Que si nosotros hacemos siempre la voluntad de Dios, Él siempre dará la respuesta a lo que nosotros necesitamos. Es que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, desde la Biblia, todas las cosas vendrán por añadidura. No es necesario que nosotros nos esforcemos o que nos demos cuenta de que estamos en un problema, pero si hacemos lo que a Dios le agrada, Él toma el control de las cosas. Él toma el control de la situación que estemos pasando si nosotros hacemos siempre primero lo que a Dios le agrada. Un cristiano, como será un mensaje de Dios, sabe que Dios es su pastor y que nada le faltará. Oh, aunque venga el problema, aunque venga la dificultad, aunque quizás no tenemos por el momento quizás para la comida, para la renta, pero es que si tenemos a Dios lo tenemos todo. Y si confiamos en Él, sabemos que Él proveerá, pero siempre y cuando nosotros hagamos lo que a Dios le agrada. Aleluya. Pero muchas veces quizás estamos le pidiendo a Dios cosas y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios para que Dios responda a nuestras peticiones, para que Dios responda a las peticiones de nuestro corazón. Número 3. No vive de emociones, sino de convicciones. En el 3:18 dice: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Los 3 jóvenes comprendían que en Dios estaba la decisión de salvarlos del horno de fuego o no salvarlos. Ellos, aunque Dios no los salvaría, ellos seguían confiando en Dios. Aunque ellos no sabían si Dios los iba a salvar o no, ellos seguían su fe en Dios. Ellos seguían confiando en Dios. Nosotros seguimos confiando en Dios aun cuando no vemos la respuesta. Seguimos confiando en Dios aun cuando no vemos el problema resuelto. Es necesario seguir confiando en Dios como lo hicieron estos hombres. Porque ellos no sabían si Dios los iba a librar de ese horno de fuego. Pero ellos estaban, su fe la tenían en Él. Su fe tenían en Dios. Ellos tenían una fe firme en que Dios los libraría de ir al horno de fuego. Pero aunque no lo libraría, ellos seguían firmes en su confianza en Dios. La confianza que ellos
Tenían en Dios era firme, no era una fe, una confianza pasajera. Ellos estaban confiados de que Dios los iba a librar, aunque quizás Dios no les había dicho que los iba a librar, pero ellos estaban confiados y tenían esa certeza, tenían esa fe que Dios los iba a librar de esa situación por la que estaban pasando. La emoción es pasajera, pero la convicción permanece. ¿Estamos sirviendo a Dios por emoción o lo estamos sirviendo por convicción? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos sirviendo a Dios por lo que estamos viendo, por lo que las cosas que Dios está haciendo? ¿Estamos sirviendo a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Servimos a Dios cuando Él ha hecho muchas cosas por nosotros. ¿Cuánto Dios ha hecho en su vida? ¿Cuánto Dios ha hecho en mi vida? Este es un motivo grande de estar agradecidos con Dios y de servirle. Porque quizá lo que Dios ha hecho en nuestra vida nadie lo había hecho. Pero cuando vemos que quizás Dios no ha hecho las cosas como queremos, ahí nos desanimamos y empezamos a darle la espalda a Dios. Cuando vemos que no están pasando las cosas que nosotros queríamos que pasáramos, es allí donde empezamos a desfallecer. Es necesario que nosotros estemos plenamente confiados en Dios. Que aunque venga el problema, que aunque venga la dificultad, nosotros tengamos esa certeza, esa fe, que Dios nos librará de ese problema, de esa dificultad que estamos pasando, que estamos atravesando. Es que nosotros tenemos que seguir a Dios, pase o no pase lo que estamos pidiendo. Es que nosotros debemos de seguir y de servir a Dios, suceda o no suceda lo que estamos esperando. Debemos de ser agradecidos con Dios, porque con el único hecho de que Él haya venido a este mundo a dar su vida, es un motivo grande de estar agradecidos con Él y de servirle. Porque Él ha hecho aún más cosas de lo que nosotros merecemos. Aunque quizás nosotros no entendamos lo que estamos pasando, pero Dios sí lo entiende. Y Él sabe por qué lo está permitiendo en cada uno de nosotros. Número 4. Puede ver el poder de Dios en su vida. Cada uno de nosotros podemos ver el poder de Dios. Cada uno de nosotros podemos ver este poder que Dios tiene en nuestra vida. Daniel 3:23 dice: y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de su cabeza se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a Dios que no es su Dios. Aquí vemos lo que pasa cuando decidimos obedecer a Dios y no al hombre. Aquí vemos
es lo que pasa cuando tomamos decisiones correctas delante de Dios. Aquí vemos cómo el poder de Dios se manifestó en estos tres jóvenes. Ellos sabían que Dios lo libraría y así lo hizo. Ellos sabían que si obedecían a Dios, Él lo libraría en ese horno de fuego. ¿Qué pasaría si a nosotros nos echaran a un horno de fuego? ¿Estaría nuestra fe puesta en Dios o estaría puesta en el hombre? Es necesario estar completamente confiados en Dios. Es necesario que nosotros tengamos esa fe puesta en Dios. Dios permitió que echaran a estos tres jóvenes al horno de fuego, pero no los dejó solos. Es que quizá nosotros nos preguntamos por qué estoy pasando por esto. Es que quizá nos preguntamos por qué está pasando esto en mi vida. Pero es que de algo tenemos que estar seguros, es que Dios nunca nos va a abandonar. Es que Dios nunca nos va a dejar solos. Él siempre estará con cada uno de nosotros. En cada dificultad, en cada problema, Él estará allí con nosotros. Es que Dios honra a los que le honran. Dios siempre se manifestará a favor de aquellos que ponen en alto su nombre. Dios siempre se manifestará en aquellas personas que alaben y glorifiquen su nombre. En aquellas personas que decidan poner en alto el nombre de Dios. Es allí donde Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Es allí donde Dios empieza a obrar en cada uno de nosotros, de nuestra vida. En eso que nosotros tanto estamos pidiendo delante de Dios. En aquellos que con nuestras convicciones ponemos en alto el nombre de Dios. Que con nuestras convicciones estamos diciendo en quién nosotros estamos confiando. El poder, la maravilla, lo sobrenatural de Dios está disponible para cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros confiemos en Él. Siempre y cuando nosotros lo pongamos a Él primero en nuestra vida. Siempre y cuando nosotros pongamos las cosas de Dios en primer lugar en nuestra vida. Es allí donde las maravillas y lo sobrenatural de Dios está a favor de nosotros. Es allí donde Dios empieza a orar de una forma sobrenatural. Cada vez que estamos bajo el fuego de los ataques del enemigo, es allí donde Dios está con cada uno de nosotros y nosotros decidimos confiar en Dios. Es allí donde Dios empieza a recordarnos que no estamos solos. Jesús está con nosotros y cada vez que ponemos en alto el nombre de Dios, Él honrará también nuestra vida. Cada vez que el enemigo traiga algún problema en nuestra vida y nosotros decidimos confiar primeramente en Dios, es allí donde Dios le enseña al enemigo que estaba equivocado, que el problema que ha traído a nuestra vida ha servido para acercarnos más a Dios, que la victoria Dios la dará y que no veré el enemigo, no verá vernos decaídos, vernos fracasados, sino que nos verá en victoria, nos verá en poder, porque el que está con nosotros es el fuerte y poderoso, el Dios de Israel. Sigamos confiando en Dios en medio del problema, en medio de la prueba, y veremos el favor de Dios a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y dejo el pastor con nosotros que ore por esta palabra.